El Brexit entrará en vigor mañana 1 de febrero y se quedarán fuera de la Unión Europea Inglaterra, Gales, Escocia y el norte de Irlanda. Esta situación coincide con la conferencia que el Parlamento Europeo va a poner en marcha sobre el futuro de Europa y, tal como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, esta conferencia debería tener en cuenta la situación de las naciones sin Estado e incluir el ejercicio del derecho a decidir. En ese sentido, Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando en defensa de las naciones que abandonarán en contra de su voluntad la Unión Europea y promoverá la cooperación en defensa de sus derechos como pueblo. El Parlamento ha votado esta semana ese acuerdo que sacará al Reino Unido de la Unión Europea y una vez más ha mostrado su preocupación por la situación de los derechos de la ciudadanía y ha reivindicado que todas las personas tengan los mismos derechos que han gozado hasta ahora, hasta la fecha, en relación sobre todo a la libre circulación de las personas. Así reivindicamos que los ciudadanos británicos residentes en Euskal Herria y también los vascos y vascas que residen en el Reino Unido sigan gozando de los mismos derechos en lo que se refiere a la capacidad de circulación que han mantenido hasta la fecha. Y en ese sentido, Euskal Herria Bildu seguirá trabajando para que los acuerdos bilaterales que se van a firmar a partir de ahora y hasta final de este año 2020 susciten el menor daño posible a los ciudadanos y agentes vascos de todo tipo, a las universidades, a las pequeñas y medianas empresas y a los distintos agentes económicos a los cuales afecta de una manera u otra el tema del Brexit. En cualquier caso, queremos añadir que la falta de un Estado propio limita nuestra capacidad de influencia en los acuerdos bilaterales y todo esto pone de relieve una vez más la necesidad enorme que tenemos vascos y vascas de tener un Estado propio.